RCR, la red que comunica y une al Perú. Y próximos a celebrar el Día Mundial del Turismo. Se celebra el próximo 27 de septiembre, esta mañana, ¿no? La Cámara Nacional de Turismo Canatur, a través de una conferencia de prensa, han solicitado al gobierno central y a las autoridades adoptar un conjunto de medidas normativas que permitan promover y lograr la ansiada reactivación en el sector turístico, ¿no? Sobre todo que está bastante golpeado, ¿no? Producto de la pandemia, producto de la crisis económica. Para conversar sobre este particular ya estamos en contacto con el doctor Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo Canatur. Qué gusto saludarlo, señor Canales, muy amable como siempre, gracias por atender esta comunicación. Muy amable, José, por la entrevista, a tus órdenes. Sí, yo planteaba como preámbulo que ustedes esta mañana en conferencia de prensa que ha tenido lugar en Lima han planteado un conjunto de propuestas al gobierno, ¿no? Para que se adopten medidas de inmediato, ¿no? Con el propósito de reactivar el sector turismo. ¿Cuál es la situación del turismo en estos momentos? Mira, José, es dramática, es crítica, estamos en una situación muy compleja, en ambos sentidos, ya sea en turismo receptivo o en turismo interno. En turismo receptivo, si el año 2019 ingresaron 4.4 millones de personas y un promedio de 320.000 personas por mes, 350.000 personas por mes, hoy día están entrando aproximadamente menos de 15.000 personas al mes, ¿no? En el acumulado que nosotros tenemos a la fecha, al 30 de agosto, son 150.000 personas. Estamos hablando que en 8 meses han entrado un promedio de prácticamente menos de 20.000 personas por mes. Y antes, un solo mes, eran 320.000 o 330.000. Eso quiere decir que estamos al 3 o 4% de las cifras del año 2019 y seguramente cerraremos en un 6-7% máximo, en el doble de números que tenemos hasta ahora, o sea, menos de 300.000 extranjeros. Y en turismo interno, de 48 millones de viajes que existían en el año 2019, este año estamos alrededor de aproximadamente 3,5 millones de viajes. Con suerte podremos llegar a unos 7-8 millones que representan menos del 15 o 20% del turismo del año 2019. Entonces, eso son indicadores muy fuertes que te permiten señalar que si una ciudad como Lima, que tiene 60.000 habitaciones para turistas de todo tipo, y solamente llegan en promedio del extranjero menos de 300 a 400 personas, y del interior del país, hospedándose en hoteles, menos de aproximadamente unas 10.000 personas por mes, las cifras te van dando unos indicadores que tienes que tomar acciones, tienes que tomar decisiones para evitar el incremento de despidos y cierre de empresas. Ahora, claro está que la pandemia afectó, ¿no?, principalmente al sector turístico, ¿no? Pero tampoco se puede perder de vista que las acciones que inició el gobierno, ¿no?, el gobierno anterior, tanto Martín Vizcarra como Francisco Sagasti, de una u otra manera no cubrieron las expectativas, las necesidades inmediatas de este sector, por un lado, ¿no? Y ahora, ¿cómo ven el horizonte? Porque estamos viendo que en otros países hay una reactivación más rápida del turismo. ¿Qué ocurre en nuestro país? ¿Por qué no se aplican medidas que sí se están haciendo en otros países? Muy por el contrario, ¿no? El gobierno está dictando decretos supremos, se restringe el ingreso a turistas extranjeros. ¿Qué es lo que está ocurriendo en sí? Mira, acá el problema cuando se legisla sin escuchar al sector privado, tienes este tipo de circunstancias, o por lo menos mirar el escenario mundial. Nadie pide que le hagan caso al sector privado si es que no quieren, pero deberían hacer retrocesos, marchas, contramarchas, que están generando una crisis más aún de imagen y certeza en el consumidor. Y eso es porque
El turismo no es política de Estado, ¿no? Los gobiernos no lo tienen en la mira y eso se refleja en el presupuesto nacional del 0,40%. 0,40% es el presupuesto que invierte el Estado en el sector turístico. Y sin embargo, nosotros formal o informalmente generamos 25.000 millones de dólares. Estamos hablando más de 100.000 millones de soles que entran a la economía del país o que formalmente, bancarizadamente, entran aproximadamente unos 50.000 millones de soles. Entonces, cuando el Ministerio de Salud comienza a cambiar las normas de ingreso al país, estamos generando una serie de mensajes bastante equívocos que en otros países no se da. Todos están flexibilizando las medidas y nosotros la estamos complicando. Hasta hace más o menos 45 días, un vacunado no necesitaba ningún examen para ingresar al Perú. Luego se cambia para que el vacunado tenga una antígena. Ahora le ponen vacuna, para ingresar al país tiene que ser vacunado y además PCR. Entonces, muchos peruanos que salieron al extranjero no han podido retornar hasta el día de hoy, porque el día de hoy recién ha salido publicada la norma que permite que los no vacunados puedan ingresar al Perú, porque por un error de redacción pusieron que para ingresar al Perú tenías que ser peruano, extranjero, o residente o no residente, tenías que tener vacuna completa y PCR negativa. Y todos sabemos que solamente el 25% de nuestra población tiene vacuna completa. ¿Qué pasó con las personas que salieron? No han podido regresar y se ha generado todo un desborde en el exterior. Por otro lado, no hay una campaña de promoción. PROMPERÚ no funciona. Lamentablemente, desde el gobierno de Sagasti, con las mismas autoridades que tenemos hasta la fecha, no han hecho ninguna campaña de turismo interno, que es lo único que va a ayudar a que en los próximos 18 meses pueda recuperarse el turismo en niveles de sobrevivencia, donde exista volumen de trabajo, para poder esperar al año 2023 hasta el año 2025 para la recuperación completa de nuestro sector. Si tuviéramos que cuantificar estos 20 meses de emergencia producto de la pandemia y también la situación económica, ¿cuánto ha dejado de percibir el sector turismo? ¿Cuántas empresas están quebradas también? Mira, han cerrado 150.000 restaurantes, aproximadamente unas 20.000 agencias de viaje, están cerradas las puertas de aproximadamente unos 18.000 hoteles a nivel nacional. Hay unos 11.000 guías que se han quedado sin trabajo, hay unos 11.000 porteadores que se han quedado sin trabajo y artesanos, hay aproximadamente 50.000 artesanos que no tienen a quién venderle sus productos. Entonces, estas cifras son un claro ejemplo de la situación dramática que existe. Se han dejado de... eso es, también tenemos que señalarlo, ¿no? Cuando tú cierres y confinas a un país con medidas extremas, no ingresan nada de dinero, pero tranquilamente en el año 19 nosotros llegamos a facturar entre turismo interno, turismo receptivo, unos 50.000 millones de soles bancarizados, dinero formal, pero la informalidad es más del doble. O sea, las cifras del Consejo Mundial de Turismo señalan que hay 3,5 millones de peruanos que trabajan formal e informalmente, directa o indirectamente, en el sector turismo y que todos ellos, en su conjunto, generan 100.000 millones de soles para la economía del Perú. Ahora, el otro aspecto, recientemente se ha dejado sin efecto, o se va a dejar sin efecto, la suspensión perfecta de labores a partir del 2 de octubre. ¿Cómo nos va a afectar al sector? Terrible, porque imagínate, si no tienes pasajeros, las cifras no nos las inventamos, son reales, las tienen Migraciones, las tienen las Dircetures, etcétera. Las cifras hoy día te dicen que no hay pasajeros, por lo tanto, no hay turistas, consecuentemente, no hay trabajo. Si una gran empresa como una cadena hotelera que antes de la pandemia manejaba unos 1.200 a 1.500 trabajadores en 10 hoteles, ¿no? En 10 hoteles estamos hablando de 150 personas como mínimo por cada hotel, ¿no? Hoy día, a no haber pasajeros, ese hotel debe estar manejando 10 a 12 personas. O sea, 10 a 12 personas. ¿Eso qué te da?
Cuando nos dicen suspensión laboral perfecta, significa que yo tengo que ingresar nuevamente a la totalidad de trabajadores, a 150, 140 trabajadores adicionales, y no voy a tener por qué pagarles. Por lo tanto, voy a tener que despedirlos. Pero para despedirlos, tengo que pagar sus beneficios sociales. Si no tengo ingresos para pagar el sueldo, menos voy a tener ingresos para poder pagar beneficios sociales. ¿Qué va a hacer? Es la liquidación de las empresas, el cierre de las empresas, gente que rompe el vínculo laboral y se acabó el trabajo y se acabó la economía. Por eso es que el lunes, en una reunión con Dina Boluarte, la vicepresidenta, ella ha tomado nota, se han dado instrucciones al Ministerio de Trabajo, se ha dado instrucciones al MINCETUR para que evalúen el tema y busquemos una salida que debería ser el sector turismo, una prórroga no menor hasta el próximo año del mes de mayo, en el cual ya habrá algo de turismo receptivo, ya habrá mejores campañas de turismo interno que permitan ir poco a poco incorporando trabajadores al sector. Ahora, ustedes han tenido oportunidad en lo que va este gobierno, doctor Canales, de conversar con las autoridades vinculadas al sector. Estamos hablando de MINCETUR, de PROMPERÚ, del sector trabajo, para mirar en conjunto todos estos problemas. ¿Los han llamado? Yo he estado con el presidente de la República y le hemos tocado este tema hace exactamente un mes en una reunión de la Unión de Empresarios del Perú, que somos parte, ¿no? Y le hemos indicado, indicado al presidente, es responsabilidad de este gobierno que se sigan buscando que se cierren las actividades económicas que generan más empleo y sobre todo en zonas descentralizadas. Le hemos dicho al presidente, nos hemos reunido 2 veces con el ministro Sánchez, nos ha delegado con funcionarios con los que activamente trabajamos, ¿no? Con el Eduardo Azabache, con Daniel Abarca, etcétera, funcionarios que ellos articulan con otros sectores, pero no entienden, pues los otros sectores, el MINSA mira la atrocidad de normas que viene sacando todas cerradas y todas complicadas. Una prueba de PCR cuesta $150 en Estados Unidos o $300 en Europa. ¿Tú crees que alguien va a querer pagar una prueba PCR en su lugar de origen, otra prueba PCR acá en el Perú, $600 en promedio para venir a un país y de repente no encontrar entradas en Machu Picchu? O sea, la discusión es compleja, o nos cierran la capacidad o el aforo o la reducen de Machu Picchu. Por ahí dicen, no, 2.244 personas. Hoy día en Machu Picchu están yendo peruanos y más de 1.000 personas por día no pueden ingresar por el aforo. Recién se abre a partir del mes de octubre a 3.500 personas. Y el aforo en una yacta, en un santuario, que tiene 100 hectáreas, de las cuales se utilizan 10 y donde la gente no está aglomerada ni nada por el estilo. Es un destino que no es masivo, Machu Picchu, y nos ponen una serie de limitaciones. Entonces, las políticas o estos funcionarios nuevos que están aprendiendo no se están dando cuenta que tienen que ir mirando cada actividad, monitorearla. Se ha reactivado la economía de la agroexportación, de la minería, de las fábricas, pero el sector turismo no se ha reactivado y eso es lo que requerimos y exigimos como medidas rápidas y concretas. 2 temas puntuales para finalizar. El tema del marco tributario y el otro tema, ¿sirvió o no sirvió los Reactiva Turismo? Mira, el Reactiva Turismo ha servido para la gran y mediana empresa porque todos tienen sus papeles en orden. Pero la micro y pequeña empresa, lamentablemente, no tiene los temas en orden. A veces tiene contingencias tributarias o tienen alguna contingencia con la Superintendencia de Banca y Seguro por las calificaciones, alguna morosidad, algún no pago oportuno. Todo eso le genera una calificación negativa que no le hace acceder no le ha hecho acceder al Reactiva o en algunos casos tal vez los mayores, al FAE Turismo. El FAE Turismo prácticamente está intacto porque no han podido acceder los empresarios, micro y pequeños empresarios al FAE Turismo. Todo esto redunda en el tema que tú has señalado como primer punto de tu pregunta, el tema tributario. Es que el régimen general en el cual está el sector turismo no es el adecuado.
70% de nuestro sector está en la informalidad. Nosotros 92% somos micro y pequeñas empresas, de tal forma que el sistema de tributación es complejo para una micro y pequeña empresa para llevar una contabilidad. Se tienen que buscar regímenes más simplificados, más accesibles, donde usualmente es el papá de una casa que tiene su hospedaje y que va a recoger pasajeros al aeropuerto, es la señora la que cocina, el hijo administra, las hermanas se encargan del mantenimiento del hospedaje, y así funciona en lo que es empresas de transporte, en lo que es restaurantes, en lo que son tiendas de artesanía. Son negocios familiares. Entonces tú le dices que tienes que tener una contabilidad, una declaración mensual, entonces te equivocas por alguna forma de pagar un impuesto por 5 soles, 6 soles, y te viene una multa de 4.200 soles, una OIT. ¿Qué es lo que hace la persona? Cierra la empresa y cambia el RUC a la esposa. Cuando se equivoca con la esposa, cierra la empresa y tiene el RUC con el hijo. Y al último dice, ¿para qué hago esto? No otorgo ni boleta ni factura y prefiero que me paguen en mano, cobro menos, pero no tributo, nadie está en el sistema laboral en forma rígida. Y lo que hace la autoridad es va a fiscalizar con la SUNAFIL o con la SUNAT a los formales. Yo le agradezco que haya compartido esta comunicación con RCR y sobre todo lo importante que si el gobierno no mira con realismo al sector, en realidad, de una u otra manera, lo que vamos es a ver, como usted ha señalado hace unos momentos, el colapso de micro, pequeñas y también, ¿no?, de grandes empresas vinculadas al sector, ¿no? Ojalá que con todas estas reflexiones y sobre todo con todo este esfuerzo que se está haciendo desde la Cámara Nacional del Turismo se escuche, ¿no? Y sobre todo que el gobierno tenga la voluntad de solucionar estos temas de inmediato. No pueden esperar, son de inmediato. Le agradezco, señor Canales, la gentileza que ha tenido con RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.